cuando les pregunto. No, lo dice en inglés, pero ustedes ya saben lo que le están diciendo. Este, quiero informarles, parece que, no sé, por alguna razón extraña, este Canva me cambia todo el calendario. Yo no sé qué hago, está poseído. Pero les apareció a algunos que la clase era a las 7. La vamos a estar dando a las 8 horas del este. ¿Ok? Especialmente para bendecir a los hermanos del oeste de Estados Unidos. Allá, hermano Omar Cifuente, que está en Oregon. ¿Ok? Él está como 3 horas de diferencia, igual el hermano Francisco, ¿no? Está Francisco Becerra, está y Venus, están a 3 horas de diferencia, así que por misericordia a ellos estamos haciéndolo a las 8 porque así les conviene, es más factible para ellos. ¿Okay? Si usted no pudo entrar a las clases, no, siempre quiero recordar eso, vamos a estar subiendo un link para que usted pueda ver la clase grabada, ¿no? En el Canvas. Va a estar el link publicado. Esta semana me disculpan, se me pasó, pensé que lo había hasta subido y cuando miro me di cuenta que no lo había puesto y lo puse hoy. Así que pueden accesarlo, pueden mirarlo. Igual las preguntas de discusión que está relacionada a la clase de hoy, así que van a tener esa ventaja. Bueno, pueden pensar que van a tener ventaja porque voy a querer que comenten cuando escriban sus comentarios en la pregunta de discusión de esta semana, pues comenten acerca de lo que hablamos hoy. Pero también me disculpen porque la puse hoy mismo, la puse tarde, ¿no? Eso le pasa a los pastores también. ¿Ok? Así que esté pendiente a esa información, vuelvo. La clase vamos a estar haciéndola a las 8, hora del este. Cualquier otro mensaje extraño que venga de un ángel o un querubín, téngalo por anatema. Va a ser a las 8, hora del este. Ok. Vamos entonces a comentar hoy los temas que tenemos. Hoy quiero hablarles de la predicación, el carácter persuasivo de la predicación, el carácter espiritual de la predicación, que parecía obvio, pero bueno que lo hablemos, y el carácter litúrgico, y voy a explicar lo que es la palabra litúrgica si alguien no está familiarizado con ella. Pero empezando y considerando el carácter persuasivo, si yo les pregunto qué le viene a la mente a usted cuando oye la palabra persuadir, ¿qué le sugiere? ¿Qué le viene a la mente? Buenas noches, hermano Luis. ¿Qué le viene a la mente? Convencer. Convencer, alguien me escribe. ¿Qué más? Alguien más, no sean tímidos, que no les creo que sean tímidos. Convencer. ¿De qué manera convencemos? ¿De qué manera somos persuasivos? Francisco, levantó la mano. ¿Puede hablar más? Sí, el persuadir es lograr a través de argumentos que la persona quiera hacer algo que nosotros queremos que haga. Ok, así que ese persuadir busca convencer, pero para una acción, para que haga algo, ¿ok? Así que cuando miramos Correcto. Ajá, alguien más habló. Alguien dijo algo.
Así que cuando usted mira los anuncios de televisión, de la radio, usted ve que le buscan convencer, persuadir, ¿ok? Motivar, ¿ok? Alguien me puso acá con palabras, pero con nuestros hechos, sobre todo, nada fácil, ¿ok? Claro, la autoridad entonces de la predicación no es solo hablar, ¿ok? Es vivir. De hecho, si usted se fija, uno de los desafíos que más el inconverso, las personas no creyentes, reclaman de la iglesia es que no ven la vivencia, no lo practican. De hecho, hasta Gandhi decía que el problema de los cristianos era que no vivían como Cristo vivió. Oiga, me dio una crítica muy, muy seria, pero nos invita a reflexionar, ¿ok? Es un arte de convencer, nos escribe Esteban, con argumentos, ¿ok? Así que usted tiene que traer argumentos serios y esto me parece que es significativo. A veces predicamos y no buscamos persuadir ni convencer y no nos ocupamos de dar argumentos serios. A veces simple y llanamente decimos a la gente, aquí lo dice la escritura y yo siempre pregunto, y aquí lo voy a hacer con toda intención. Nosotros como predicadores o predicadoras tenemos que preguntarnos, ok, decimos, lo dice la escritura, ¿lo dice de verdad? ¿Lo estamos convencidos? En Puerto Rico yo les he mencionado, yo sé que en esos países hay muchos refranes, ¿no? Yo me crié con a son de refranes y chancletazos. Mi mamá me daba con la chancleta, pero dentro de esos refranes, bien gracioso, porque hay muchos refranes populares que la gente piensa que son textos bíblicos. Y en Puerto Rico, por ejemplo, dicen, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Ok? Y yo recuerdo una persona en una escuela bíblica, una hermana en la iglesia, me dice, pastor, porque bien claritito que lo dice la Biblia, ayúdate, que Dios te ayudará. Y yo le digo, hermano, eso es un refrán, eso no está en la Biblia. Podemos citar a Josué cuando dice, esfuérzate, sé valiente, pero no dice, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Y a veces damos cosas como porque las dice la Escritura, pero realmente si yo les cito cosas, nos sorprenderíamos. De hecho, la Biblia no dice que son 3 reyes magos, la Biblia dice que fueron 3 presentes, pero no dice que fueron 3, mucho menos dice que se llamaron Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿no? Eso lo dice la tradición. Okay, pero los presentes fue oro, incienso y mirra, por eso que se piensa que eran 3, pero posiblemente eran más, y era una caravana, por eso el rey no los atacó cuando están buscando al rey de los judíos, ¿no? Pastor Daniel levantó la mano, puede hablar. A veces también utilizamos los términos, ¿no? Nosotros prediquemos nada más y el Espíritu Santo es el que convence, ¿verdad? Pero ¿será que estamos en el contexto real de que el Espíritu Santo, yo creo que, como dijo mi hermano hace rato, nosotros tenemos que presentar argumentos, claro, y para poder convencer, pero también que esa persona o los oyentes pues puedan y tengan ese deseo Claro. de recibir un cambio. Ajá. Y esa parte la vamos a ver cuando toquemos lo espiritual, pero me parece fundamental que lo traigamos, pastor, porque realmente ¿cómo es que manejamos, ¿no? la parte espiritual del mensaje? Como que entre menos yo haga, más espiritual es. yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos en prepararnos y dar lo máximo de nosotros para que entonces que podamos ser utilizados, ¿no? por el Espíritu Santo. Hermano Alberto, levantó la mano. Sí, quizás es una duda que tengo. Sé que hay que prepararnos, ¿no? Tenemos que prepararnos para poder entregar un mensaje. Pero en cuanto a la palabra de persuadir, a veces puede sonar como contraproducente a lo que Dios hace.
porque Dios es el que persuade a las personas. Entonces, Ajá. si nosotros nos preparamos para persuadir, es como que estamos haciendo algo no muy correcto. No sé si me logro hacer entender. Sí, 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 porque claro, el proceso de conversión, ¿no? Es quizás lo que tú mencionas, el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia, de pecado, ¿no? Ahora, la parte persuasiva es los argumentos. ¿Cómo nosotros anunciamos a Cristo? ¿Cómo anunciamos esa verdad? Entonces, en esa parte quizás nos volvemos colaboradores, ¿no? Del Señor. Y en ese aspecto, pero sí definitivamente hay una parte de convencimiento, de persuasión que va a provocar el Espíritu Santo y que nosotros jamás lo vamos a poder hacer en ese aspecto. Esteban, hermano Esteban Quispe, puede hablar. Hermano, muy buenas noches. Bueno, en este arte de persuadir, no es que yo creo que tenemos que armar el mensaje o lo que vamos a transmitir al pueblo, pero primeramente nosotros sabiendo qué vamos a decirles. Porque si nosotros no sabemos qué decirles, no vamos a poder hacer entender a las personas el mensaje que queremos dar. Y normalmente yo creo que basamos en la Biblia, y al basarse en la Biblia, los mensajes, los textos, eso debe persuadir al que está oyendo. Y no, o sea, yo soy la herramienta, yo lo opino así, yo soy la herramienta, yo soy el micrófono, yo lo voy a transmitir, pero el que realmente mueve es el Espíritu Santo a las personas cuando llega a su corazón. Yo creo en esa parte. Claro, claro. Y yo pienso, pues, siempre he dicho que a la hora de preparar un sermón tenemos que depender totalmente de Dios, ¿ok? En la preparación del sermón, pero eso no nos exime de la total responsabilidad que tenemos de la preparación, ¿ok? Así que a la hora de preparar un sermón, lo damos el todo de nosotros como si de nosotros totalmente depende el mensaje, pero a la misma vez consciente de que dependemos totalmente de Dios porque somos y dependemos totalmente de Dios, ¿ok? O sea que no nos, como decimos acá, no nos recostemos de que el Señor me va a usar y no hay que hacer nada más. Hermano Edgar tiene la mano levantada y luego hermano Mario. Gracias, doctor Marcos. Venía a mi mente Hechos, y por eso lo estaba buscando, Hechos capítulo 26, cuando Pablo hace su defensa ante el rey Agripa. Lo que Pablo está contando es el testimonio de su conversión, está persuadiendo. Claro. Y viene en las partes finales, dice el rey Agripa, por poco me persuades a volverme cristiano en tan poco tiempo. O sea, algunas veces malinterpretamos la palabra persuadir, pero realmente es la introducción en el sermón con un testimonio real de la vida de un cristiano. Claro, claro. Y con el fin de convencer, de persuadir, en el elemento de provocar un cambio. De hecho, Pablo era un maestro en esa persuasión. ¿Okay? La epístola de Gálatas es todo un tratado de convencimiento, donde él está persuadiendo. Y de hecho, Pablo era abogado. Y hay quienes ven en la epístola de Gálatas todo un tratado como una deponencia de un abogado ante la corte, en la forma en que el apóstol Pablo escribe y argumenta. Hermano Mario. Recuerde prender el micrófono, hermano Mario, lo tiene apagado. Amén. Sí, parece que el hermano Edgar dijo lo que yo quería mencionar en cuanto a persuadir, y que también mencionó usted en cuanto a la preparación del sermón. El sermón tiene que llevar una intención real, ¿verdad? Claro. Y entonces, en esa intención real, el deseo es de persuadir a la gente que no tienen a Cristo. Claro. Entonces, el enfoque podría ser directamente así. Entonces, lo que le dijo Agripa a Pablo, ¿verdad? Porque ese mensaje tiene que llevar ya también su periodo de búsqueda, de oración y todo eso.
para que no sea solo la palabra, sino el Espíritu Santo obrando de manera muy especial. ¿Verdad? De esa manera entiendo yo lo que es la palabra persuadir, hermano. Muchas gracias. Amén, amén. Y por eso es que a la hora de predicar, nosotros tenemos que usar la herramienta de la homilética, de esa organización, de ese mensaje, de ese sermón, porque esa es la parte que nos toca, organizar todas las ideas con las que Dios nos inquieta, con las que nos topamos con la Sagrada Escritura y nos traen una verdad contundente que debemos proclamar y compartir. Y cómo yo lo digo, cómo lo transmito, ¿no? A veces pensamos que los escritores bíblicos escribían improvisadamente lo que se les ocurría, y la realidad es que cuando uno mira los escritores bíblicos, hasta uno de los más sencillos, que es el Evangelio de Marcos, y se ve que es sencillo porque en la forma en que escribe se ve que es un hombre humilde, pero qué sabiduría, cómo organiza el mensaje, cómo lleva la estructura del libro de Marcos. Muy interesante cuando usted aprende a seguir esa relación de los temas. Acuérdese que cada escritor presenta unos temas y nosotros no debemos de escaparnos. A veces brincamos de temas a través de toda la Biblia, pero cuando usted, por ejemplo, sigue, le voy a dar un ejemplo con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos comienza a principio de los relatos ministrando Jesús a un ciego, y yo no sé si usted recuerda el relato donde lo toca 2 veces, porque en el primer toque el hombre no queda sano por completo y dice: veo a los hombres como árboles. ¿Se acuerdan de ese relato? Ese relato en el libro de Marcos. Interesantísimo, porque Jesús está ministrando un tipo de ceguera bien difícil. Tiene que dar dobles toques y no le pesa darle un segundo toque. A veces hay áreas que Dios ministra en nuestra vida que nosotros somos bien difíciles para responder a lo que Dios está tratando con nosotros, y Dios no tiene problema en darnos un segundo toque. Ahora, si usted mira toda la trayectoria entre medio de esa sanidad y de la otra sanidad de ciego que hay, que es Bartimeo, usted se da cuenta que ya con un solo toque se sana. Hubo un camino que se recorrió. Así que esa ceguera que Jesús está ministrando va más allá de la ceguera física. Cuando usted mira a través del relato, se da cuenta cómo Marco conecta desde esa sanidad física a toda una ceguera espiritual que a veces se tiene, principalmente en la gente que cree que sabe de Dios. Esos son los que menos ven. ¿Ok? Como los religiosos de la época de Jesús. Entonces, ¿cómo usted ve esa trayectoria? Lo tienen de asignación. Lea Marcos y trate de darse cuenta, y va a tener varios sermones ahí para predicar. Cuando miramos la organización que utilizan los escritores bíblicos, inspirados por Dios, pero ellos se organizaron y estructuraron bien su mensaje. De la misma manera, nosotros tenemos que preparar unos buenos sermones, iluminándonos con lo que la Escritura dice, y ahorita voy a explicar esos 2 conceptos, y cómo entonces nosotros transmitimos de forma más correcta, más acertada, para que la gente pueda ser persuadida. Y fíjense que todos hemos coincidido que somos persuadidos para un cambio. ¿Ok? Dice aquí, hay mensajes muy estructurados, pero ni llegan a los hermanos. Y el mismo mensaje, cuando tiene el Espíritu de Dios, llega a los hermanos. Y es claro, hay un elemento, quizás llega un mensaje, usted puede estructurar un muy buen sermón sin nada de esencia espiritual, va a comunicar. Ahora, ¿qué provoca? Y puede incluso provocar cambios, pero cambios en la relación del ser humano con Dios solo se obtienen cuando damos sermones en el Espíritu, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. Pero sí quiero ir a 2 conceptos que utilizamos, ¿no? Siempre hablamos de la inspiración de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, ¿ok? Y la palabra inspiración significa soplar dentro de. Muy interesante, porque entonces es como el concepto del aliento, como cuando el Señor impartió aliento de vida al ser humano, ¿no?
formó barro y sopló aliento de vida. Así que cuando la escritura nos dice la palabra inspirada, significa que entonces Dios sopló de su aliento. Y yo no sé si usted pone la mano de frente a su boca cuando está hablando, usted siente el aliento golpeando la mano, ¿no? Ese es el sentido. O sea, Dios se acerca tanto al corazón de los escritores bíblicos, que fueron muchos, fueron más de los que creemos. Para que tengan una idea, David no fue el que escribió todos los salmos, así que ahí hay varios escritores inspirados por el Señor. Así que a mucha gente Dios se le acercó para inspirar la escritura en el Espíritu. Hoy en día nos ilumina esa escritura inspirada, ¿ok? Ese mismo Espíritu que inspiró nos ilumina, ¿no? Y nos abre el entendimiento para captar ese mensaje, ¿no? Y ahí entonces nos vamos nos vamos moviendo a esa parte espiritual de la persuasión, ¿no? Aquí pone los predicadores pentecostales cómo convencen a la gente. Claro, ahí hay una dinámica, ¿no? Y esto lo traigo con mucho respeto, ¿no? La iglesia pentecostal apela mucho y es muy interesante dentro de su dinámica, apela mucho a sentir, a la experiencia del sentimiento, ¿no? Y nosotros no nos distanciamos mucho de eso. A veces cuando estamos resumiendo un buen culto, ¿qué decimos? Se siente la presencia de Dios. Se siente, ¿no? Así que si algo nos ha enseñado la iglesia pentecostal es a sentir esa experiencia espiritual. Ahora sabemos que la experiencia espiritual no se agota a sentir. El culto también a Dios tiene un elemento racional y a veces esta parte de provocar el sentir puede impactar, puede genuinamente haber un mover de Dios, pero puede ser meramente responder a otros elementos, ¿no? La música, la forma en que se transmite el mensaje, la modulación de la voz, todas esas cosas. Entonces, por eso una de las preguntas que le puse en la discusión es cómo vemos la persuasión. ¿La manejamos, la consideramos manipulación? Y esto es algo que tenemos que considerar a la hora de predicar. Cuando predicamos, ¿estamos persuadiendo y convenciendo para un cambio o estamos manipulando? ¿Cómo sabemos si manipulamos o no? ¿Cómo sabemos si estamos persuadiendo y convenciendo? ¿Ok? Dice, convencer y persuadir son dos palabras diferentes. Sí, pero se relacionan, ¿no? Se describen, se pueden sirven para definir, ¿no? ¿Ok? ¿Qué piensan de eso que les menciono? ¿Persuadir es manipular? El pueblo de Dios dice. Bueno, bendiciones a todos. Bueno, yo creo que cuando uno está tratando de persuadir es que uno está convenciendo a la persona, ¿no? Cuando yo creo que uno está manipulando es cuando uno empieza a echarle miedos, cuando uno empieza a meter a la persona y ya la persona acepta o hace cambios diferentes. A mí me pasa aquí en la iglesia, ¿no? Tenía unos trataditos y dije, pues lo voy a repartir, pero después en la directiva de la iglesia americana me dice, ¿estás seguro lo que quieres hacer? Como que el tratado, en lugar de dar esperanza, produce miedo, ¿verdad? Entonces, no se trata de que la gente venga a Cristo por miedo, sino que venga porque le ama, porque tiene la necesidad de conectar con Dios, ¿no? Y me llamó la atención y hice ese cambio. Dije, no, pues sí, tienes razón, ¿no? Lo que uno quiere servirle es por amor, y no pero hay mucha gente que usa la manipulación. Yo he mirado personas que tratan, incluso una vez unas personas aquí estaban predicando, estaban tratando en una tienda que no son cristianos y ellos dijeron, si tú no dejas que nosotros prediquemos, hasta Dios te puede cerrar la tienda. Digo,
es totalmente, es una manipulación, no puede uno decirle a esa persona de esa manera, entonces ¿cómo va a creer en Dios? No, eso no, pienso yo. Claro. Hermano Alberto. Yo pienso que cuando nosotros queremos llegar a las personas, primeramente nosotros tiene que haber una convicción. Y cuando hay una convicción, nosotros queremos tratar de, ¿cómo es la palabra? No es manipular, es... Convencer, persuadir. Persuadir, ¿no? Queremos persuadir a las personas porque hemos creído y tenemos una convicción plena en lo que queremos hacer que la gente conozca. Pero al querer manipular, no tiene que haber una convicción ética en nosotros para hacer eso. Ajá, perfecto. Hermano Francisco, ¿qué dice? Ok, es un buen punto, ¿verdad? Bueno, esta es la opinión. Una persona manipula cuando persuade para su propio beneficio. Y una persona persuade para beneficio del reino y de los demás. Entonces sí hay una persuasión negativa cuando es orientada hacia una conveniencia personal. Claro, claro. Esa es mi opinión. Sí, perfecto. Muy bien, me gustó. Porque entonces nos deja ver que cómo definimos o cómo nos damos cuenta del uso de la manipulación, primero por los objetivos, ¿no? Si tiene una ganancia personal, como dice el hermano Francisco. Ahora, como han mencionado los demás hermanos, fíjese que se usa el elemento de la intimidación, del miedo. ¿Okay? La manipulación utiliza el miedo, la vergüenza, la culpa. ¿Ok? Así que cuando nosotros damos unos mensajes donde lo que queremos hacer es que la gente se sienta puramente culpable, eso no necesariamente es evangelio, ¿no? El evangelio nos confronta, pero más que desarrollar culpa, lo que desarrolla es responsabilidad. ¿Ok? Es muy diferente. Porque ayer, bueno, tuvimos a Judas en la Sagrada Escritura, tuvo culpa y remordimiento, pero no asumió responsabilidad. Cuando uno asume responsabilidad, se humilla. Cuando uno asume responsabilidad, se vuelve a Dios. ¿Okay? Y eso es un factor sumamente importante a la hora de separar estos estilos de manipulación, que se intimida a la gente con que Dios te va a quitar un negocio o todo te va a salir mal. Cuidado, porque a veces el impío prospera. De hecho, la escritura dice que no envidiemos la prosperidad del impío. ¿Okay? Y la gente buena, a veces no nos salen las cosas bien. El más bueno en el planeta fue nuestro Señor Jesucristo y sufrió la cruz. Así que nos da modelo de que a veces haciendo las cosas bien vamos a sufrir. ¿Okay? Así que tengamos cuidado con estos mensajes que a veces lanzamos, que podemos estar manipulando sin darnos cuenta. Hermano Pastor Daniel. ¿Qué hacemos con Lucas capítulo 14, versículo 15, parábola de la gran cena, con respecto a los convidados a la cena? Y nosotros sabemos todo que pues, los que estaban invitados negaron. Ahora, viene la frase, vuelve el siervo y le dice, saber a su siervo, y dice el Señor, no, ve por los caminos y por vaya, esfuerza a entrar, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y es ahí donde a veces estamos, como estaban comentando hace rato, a veces decimos es que tenemos que llenar la casa de Dios, tenemos que... Entonces vayan y traigan a ver qué se hace, pero tenemos hasta, tal vez ahí entra la palabra manipular, ¿no? Claro. De todo eso. Pienso que la responsabilidad de nosotros, tanto iglesia como pastores, es presentar el mensaje, como dijimos al inicio, buenos argumentos, con testimonios de lo cambio que hay en la vida de una persona y dejar ese mensaje, porque tarde o temprano, pues tal persona que escuchó eso
pues él mismo, ¿verdad? Tendrá una reacción a lo que se le ha planteado, se le ha presentado. Amén, seguro. Como dice el texto, ¿no? La palabra no retorna atrás vacía. Entonces, como dice el pastor Daniel, nuestra función es argumentar, no manipular, no intimidar, no hacer que la gente que se sienta avergonzado o culpable. No, es que la gente tenga un encuentro con el Señor y sea desafiado al cambio. Así que la persuasión provoca o procura un cambio favorable de esa relación de ese ser humano con Dios, ¿ok? Aporta, provoca a que la gente desarrolle una relación más íntima, más cercana, o si no la tiene, la despierte y nazca esa nueva experiencia de salvación. Hermano Francisco Becerra. Solamente, hermano, para apoyar lo que usted dice, estaba pensando en Hechos, capítulo 2. En el versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hablando de Jesús, dice, prendiste y mataste. Ahora, Pedro estaba manipulando o estaba persuadiendo, ¿no? Estaba persuadiendo porque dice en el 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, dice, a quien vosotros crucificaste, ¿verdad? O sea, era derechito, ¿no? Dice, crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír eso, dice, se compungieron de corazón, ¿verdad? Claro. Hubo un convencimiento, hubo un cambio. Y al último dijeron, hermano, dice, ¿qué haremos al respecto, no? Claro. Y estoy de acuerdo con el hermano Francisco Berreyesa que la manipulación siempre va a ser para cubrir un interés propio de que está impartiendo la palabra o aún lo vemos en los políticos, ¿no? Sí, que usan el hablar en público para manipular más que para persuadir. Claro. Y date cuenta que en ese persuadir, ¿no? En ese convencer, cumplimos la tarea, ¿ok? Eso es todo. No estamos para convertir, la gente se convierte cuando se responde a ese mensaje, pero la eficacia de nosotros como predicadores no puede ser medida por si la gente nos dijo, sí, quiero servir, porque nosotros persuadimos, convencemos para que la gente tome decisiones de cambio, pero finalmente la gente decide, como trajo Edgar ahorita el ejemplo de Agripa, ¿no? Casi es persuadido, pero no, decidió que no. El joven rico se fue triste. Hubo gente que Jesús no pudo hacer ni siquiera milagros en medio de ellos, porque esa convicción no la desataron en sus corazones. ¿Fue Jesús un mal predicador? ¿Fue Pablo un mal predicador? No. Así que usted y yo, nuestra eficacia es en preparar buenos argumentos llenos del Espíritu y proclamar el mensaje. Y una vez usted se asegure de eso, el Señor se va a encargar de provocar, inquietar, pero finalmente la gente decide si responde. De hecho, cuando la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El sentido de la palabra original es el de callo, ¿no? Como cuando usted desarrolla un callo en la mano que usted ya no siente nada ahí, si se golpea, está tan encallecido el área que se cubre de células muertas que no responden, ¿no? Asimismo en la dureza, ¿no? Se pone como un callo que se hace insensible a la palabra del Señor. Y ya eso es una reacción. Incluso la Biblia advierte de eso, ¿no? Dice, si oyes la palabra de Dios, responde, porque si te resiste, el corazón se hace insensible a esa palabra del Señor. Ahora, tu tarea y mi tarea a la hora de proclamar es predicar el Evangelio, hacerlo con argumentos sólidos, movidos en el Espíritu, y ahí es que cumplimos nuestra tarea. La gente decide
si recibe o no al Señor. ¿Ok? Ahora volvemos. Persuadir es promover cambios. Siempre que usted predique, provoque cerrar con desafíos al cambio y ofrezca alternativas prácticas. Usted habla de la oración en un sermón, ofrezca alternativas de cómo se ora de forma práctica, cómo hacer unos hábitos de oración. Si usted habla de la importancia de la lectura, el estudio de la palabra, ofrezca consejos prácticos como cierre del sermón o durante el sermón de cómo leer y estudiar la Sagrada Escritura y hacer hábitos adecuados del estudio de la palabra, ¿no? Si usted habla de el servicio, ofrezca maneras prácticas, simples y sencillas en que la persona puede hacerlo y termine siempre con un desafío, ¿no? Yo a veces le digo a mi iglesia, practiquen estas cosas y le doy una lista y le digo, y luego me cuentan cómo Dios obró en sus vidas, ¿no? Entonces provoco el que la gente salga de la iglesia no solo inspirados, confrontados con la escritura, inquietados, sino también movidos con una dirección, una guianza concreta de cosas a hacer para poner en práctica lo que se reflexionó, ¿no? Si se fijan, Jesús, ahí ven la genialidad de la organización del sermón del monte que Mateo lo organiza, nos habla de todo lo que Jesús está enseñando y los dichos de Jesús más comunes en los sermones del monte, y el pasaje, el relato final que termina diciendo cuál es, el que oye mi palabra y la pone en práctica, le voy a comparar como a alguien que edificó sobre la roca. El que oye mi palabra y no la practica, lo compararé como un insensato que construyó sobre la arena, ¿no? Entonces nos damos cuenta que un buen mensaje provoca acción. Un buen mensaje provoca cambios, decisiones y vida práctica del cristianismo, ¿ok? Así que asegúrese de hoy en adelante, si lo está haciendo, qué bueno, gloria a Dios, sígalo haciendo y hágalo más. Pero si siempre de hoy en adelante, siempre que predique, póngale un elemento de forma práctica de cómo la gente puede vivir lo que usted le acaba de anunciar o predicar. ¿Ok? Déjenme leer los comentarios que han puesto por aquí. Pablo dice, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, ¿sí? Es el sentido, ¿no? Acuérdense que el español es rico en palabras, ¿no? Y hay palabras que nos sirven para definir otras palabras. No necesariamente son sinónimos, que son exactamente igual, pero se relacionan, ¿no? Hermano Jeffrey dice, creo que uno manipula, claro, para un fin personal, y cuando no tiene argumentos basados en la Biblia y la persuasión guiados por el Espíritu Santo, traerá convencimiento y cambio. ¿Ok? Exacto, o sea, si nos movemos en un fundamento bíblico sano, bien interpretado, y con eso pues quiero dar mucho énfasis en eso, ¿ok? Cuando usted predique, asegúrese de tener una buena interpretación del texto bíblico que predica, ¿ok? Para que de esa manera pueda llevar un mensaje. De hecho, ahí viene la parte de espiritual, ¿ok? O sea, ¿por qué el sermón se vuelve, a diferencia de cualquier oratoria de un político, de un maestro en la escuela, de un líder de una comunidad, ¿por qué la predicación en la iglesia se vuelve espiritual? Porque es media una relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Acuérdense que el que inspiró la palabra fue el Espíritu. Y el que la ilumina es el Espíritu. Y el que conoce y escudriña aún lo profundo de Dios, ¿cómo no va a conocer lo profundo de nosotros los seres humanos? Es el Espíritu. Así que nosotros tenemos que cultivar una relación íntima, profunda con el Espíritu Santo de Dios de manera tal que podamos conectarnos y ser guiados y dirigidos
¿ok? Alguien creo que lo puso en algún comentario, que esa palabra llegue primero a nuestros corazones para que de nuestros corazones pueda ser transmitida al corazón de la audiencia o de las personas a las que le estamos predicando, ¿ok? Y si usted lleva argumentos sólidos, iluminados en el Señor, con verdades que vienen del Señor y desafía la práctica, usted va a ver los resultados poderosos que tiene la palabra del Señor. Jesús lo hacía, esa era la clave. Usted mira que la autoridad de Jesús radicaba en que primero eran palabras que estaban totalmente llenas del Espíritu. Segundo, eran verdades contundentes, argumentos simples y sencillos, pero poderosos, ¿no? Que desafiaban a la gente a cambios y a la acción. ¿Ok? Por ejemplo, si tu enemigo te pide la capa, dale también la túnica. Si te pide caminar una milla, ve con el don. No hay cosa más práctica que esa. ¿Ok? Todavía la gente dice, ¿cómo debo de hacer? Amar al prójimo. ¿Será que tengo que...? Sí, lo que dice ahí, al que te pida, dale. Y alguien me dice, pero ¿y si lo quiero usar para droga? La Biblia no te dice, pues si lo quiero usar para droga, no le dé. No, dice, al que te pida, dale. Tú bendice. Dios puede inquietar. Yo recuerdo en Puerto Rico, un joven deambulante, y deambulaba por el consumo de sustancias. Él se paraba frente a una iglesia en la plaza, en una de las plazas de nuestro pueblo, y como se paraba allí, el pastor siempre lo saludaba y lo invitaba a entrar, pero él le decía que no, porque estaba todo maltrecho, ¿no? Pero se quedaba en la puerta y escuchaba el mensaje y escuchaba todo el culto. Y cuando salían los hermanos del culto, siempre muchos le daban algo. Así que él siempre iba todos los domingos a la iglesia. Posiblemente tenía mejor asistencia que otros hermanos, ¿no? Pero se quedaba afuera. Y lo que recibiera limosna, ¿no? Cuando salían los hermanos. Pero cuando él estuvo agonizando en el hospital, le dijo a su familia, cuando yo muera, yo quiero que los hermanos de la iglesia donde yo iba y me paraba sean los que estén a cargo de los eventos fúnebres. Y así fue, ¿ok? Porque él decía, esa es mi iglesia. Entonces, usted se fija cómo esa palabra llegaba a este hombre, cómo lo que sucedía en la iglesia producto de la palabra se provocaba en que estos hermanos simplemente le daban, porque la escritura decía, el que te pida, dale. Y a lo mejor sabe Dios cuántas veces se fue en su extravío y usaba drogas con lo que recibía. Pero volvía allí porque sabía que allí había una esperanza. Y llegó a provocar un momento donde cuando estuvo ya en su lecho de enfermedad pudo encontrarse con el Señor y reconocer que esa iglesia siempre estuvo allí para él. Entonces un buen desafío en un sermón que hablemos de estas cosas es cuánto es suficiente hacer el bien para alcanzar una vida para Cristo. Yo creo que lo bueno siempre hay que hacerlo. No porque meramente alguien venga a la iglesia, sino para que sepa que hay un Dios que le ama y le sigue amando y que provoca entonces ese cambio y puede producir cambio en la gente, ¿no? Yo creo que el pastor Daniel ahorita mencionaba, hablamos, nos traemos argumentos y posiblemente la gente más adelante, ¿no? El Espíritu Santo está obrando y lo interesante de esto es que está obrando antes de que nosotros prediquemos y luego que predicamos sigue obrando, ¿ok? O usted piensa que el sermón se acabó cuando usted terminó de predicar, ¿no? Usted no sabe todo lo que Dios lo ha usado a usted y cuántas cosas usted ha dicho en enseñanzas o predicaciones que siguen calando el conocimiento, el entendimiento de la gente y el corazón de la gente, tocándolos, inquietándolos. ¿Okay? Yo recuerdo una joven que estaba en nuestra iglesia en un momento histórico.
Y cuando eso yo era consejero de jóvenes y yo ministraba mucho en los jóvenes. Y ya luego ya yo de pastor, después de muchos años, fui a donar sangre en un centro de donar sangre y ella era la enfermera que estaba allí. Cuando yo llego, para mi sorpresa, ella le está diciendo a uno de los donantes que estaba ahí, míralo ahí, el que estoy hablándole, ese era mi pastor y de él yo aprendí siempre lo que te... Y ella recordando cosas que yo le decía de aquella época, sermones que yo ni me acordaba y ella los tenía en su mente, ¿no? Así que nunca piense que su mensaje terminó cuando cerró y dio la conclusión del sermón. ¿Okay? Si fue en el Espíritu, eso sigue obrando, ¿ok? Y en esa parte esforcémonos, ¿no? Hacer lo máximo para traer argumentos sanos, persuasivos, no manipulativos, y sobre todo en el poder del Espíritu, viendo y entendiendo que la predicación es una experiencia espiritual, porque es el Espíritu Santo de Dios realmente el que está obrando y el que está ministrando, ¿no? A los corazones, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros nos preparamos y esa preparación es captar lo que Dios quiere que traigamos, ¿ok? Y el Espíritu del que está orando, yo tenga esto también y esto apúntelo, porque si usted sale de este curso conmigo, jamás, yo no quiero escuchar lo que usted diga eso, jamás, ¿ok? Apúntelo por las misericordias de Dios y hacia este pastor, ¿no? Dice, hermano, hacer las cosas a las personas porque la palabra manda, porque no sabemos los resultados que dará. Claro. Y no sabemos lo que está provocando y qué cambios está produciendo en las personas. Ahora, cuando usted esté preparando su sermón y se para a predicar y usted es inquietado a otras cosas o decir otras cosas, jamás, les ruego por las misericordias de Dios, diga, Dios me cambió el sermón. No. Mejor diga y sea honesto. Por fin entendí lo que Dios quiere que yo predique. ¿Ok? Pero Dios no le cambió el sermón porque no se ha equivocado. Estaba equivocado usted buscando otro sermón y tratando de predicar otra cosa que Dios no le dijo que lo hiciera. ¿Ok? Hermano Alberto levantó la mano. Vamos a ver qué. Sí, creo que el mensaje que nosotros preparamos es intencional, ¿no? Ajá. Y queremos dirigirlo y persuadir a las personas a las cuales nosotros estamos predicando ese mensaje. Pero quien provoca el cambio definitivamente es Dios por medio del Espíritu Santo. Es el único que puede transformar y cambiar la forma de ser de las personas. Y creo que el Espíritu de Dios trabaja aún cuando nosotros estamos ahí realizando el bosquejo, estudiando, preparándolo, y ese mismo mensaje, cuando nosotros lo predicamos, es el mismo Espíritu en el tiempo crono de Dios que lo preparó hace una semana antes y lo presentamos el domingo, es el mismo Espíritu que está trabajando ahí. Entonces, puede que en ese momento el Señor nos cambie, digamos, la forma de entregar el mensaje, pero sigue siendo el mismo Dios, es el que está trabajando en ese mensaje, ¿no? Claro, claro. Ahora, por eso entonces la responsabilidad de nosotros es buscar captar el limitante, y por eso hago el énfasis en esto, ¿no? El limitante somos nosotros, no es el Señor. El Señor sabe, como tú dices, ¿no? Conoce el cronos, lo tiene en sus manos, así que Él sabe lo que necesitamos y nos lo está transmitiendo. Nosotros tenemos que procurar captar, y eso es sumamente importante. Hermano Francisco, tiene la mano levantada. Bueno, es que el tema de la predicación siempre incluye dos elementos directos. Se supone que son tres elementos que están interviniendo. Uno de ellos es el Espíritu Santo. Otro sería la persona, el homileta o el predicador. Y el resto sería la audiencia, sea un creyente o una persona que todavía no se ha convertido. Entonces, la labor personal
o la responsabilidad personal incluye una preparación concienzuda responsable sobre el tema. Yo creo que ahí, en esa área, siempre me he sentido que fallo. No doy lo suficiente, pero sí he visto una relación entre el consumo o la inversión de tiempo en la preparación y en el resultado personal. Es decir, pude llevar esta presentación de este mensaje, esta predicación, acorde con la escritura, lo más apegado a ella, sin desviarme con opiniones personales, y tengo cierta satisfacción, aunque nosotros sabemos que de Dios es la honra y la gloria, pero tiene que haber una conexión en que nosotros podamos lograr estar un poco más mi capacidad, y pude servir mejor al Señor de como le serví la semana pasada. Esa es mi opinión. Sí, y acuérdense de algo, ¿no? Y acuérdense de algo, nosotros somos intérpretes de la escritura. Igual, si usted tiene un libro de teología sistemática de Berkhoff, él fue un intérprete de la escritura y de la teología. De Schaeffer, igual, fue un intérprete. Estaba Pedro el último juego. Estaba, ¿no? Aquí el hermano se le activó el micrófono. Ok. No sé si me estoy explicando, ¿no? Siempre va a haber un elemento, quizá a lo mejor esto te dé paz, hermano Francisco, no batallemos con que vamos a dar opiniones personales. La realidad es que en la interpretación bíblica estamos dando opiniones personales. ¿Ok? Yo creo que la responsabilidad como predicadores es estar conscientes de eso. Y yo asegurarme que tengo una interpretación sana, correcta, profunda, adecuada, pertinente. ¿Ok? Así que cuando yo hago hábitos de interpretación del estudio de la Biblia es con ese fin, ¿no? Y para poder entonces tener material que yo pueda articular como argumentos que puedan persuadir. Aún el mismo Señor Jesucristo tuvo sus reflexiones profundas de la Escritura. Cuando él habla cuando le dan el manuscrito de Isaías, que él comienza a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, y dice, esta escritura se ha cumplido en mí. Esa no fue la primera vez que Jesús leyó ese texto. Ese ministerio, el ministerio de Jesús estaba retratado en ese texto. ¿Ok? Así que él estaba afirmando la escritura que se cumplía en su persona, y era lo que él iba a vivir y estaba viviendo en su ministerio. Entonces, cuando usted y yo predicamos, no debe ser que a traer un texto por el que leímos unas horas antes de predicar, ¿no? De hecho, si usted como pastor y yo nos empezamos a preparar bien, a veces estamos pariendo sermones, y voy a usar esa frase, ¿verdad? Con dolores de parto, de semana a semana. Y eso puede ser bien angustioso, ¿verdad? ¿Por qué no mejor tenemos un tiempo de oración a principios del año y preparamos sermones en serie? Y buscamos, como decía Alberto, a veces estamos pensando, bueno, es que Dios conoce a la gente y los conoce de una semana. No, mi hermano, los conoce desde el año completo, de toda la vida. De hecho, ¿qué decía el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde los que estamos en el vientre de nuestras madres, el Señor nos conoce. Así que en ese aspecto, nosotros podemos pedir dirección al Señor de cómo vamos a ir preparando hasta incluso series de sermones que no sermón a semana a semana, sino con toda una trayectoria de programación donde dependemos totalmente del Señor para que nos ayude en eso.
y tener esa secuencia de enseñanza, impactamos más poderosamente a la gente, podemos dar elementos más prácticos, pero tenemos que empezar nosotros teniendo ese estudio profundo de la Sagrada Escritura. Yo tenía un profesor de teología que nos decía, ya no sé cómo ustedes predican, si no están estudiando la Biblia con mucha profundidad. Y a veces lo decía y nos acorralaba. Porque a veces estudiamos y profundizamos, pero a veces nosotros mismos nos envolvemos en visitar enfermos, estar en actividades, en varias cosas. Y el tiempo para estudiar la Escritura, para prepararnos para predicar y preparar esos sermones en serie, ¿lo estamos haciendo? Tenga eso presente, hermanos míos. Tenga eso presente. Sumamente importante que lo consideremos a la hora de preparar mensaje. Finalmente miramos el carácter litúrgico de la predicación, ¿ok? Cuando hablamos de liturgia estamos hablando de esa correspondencia de adoración, ese culto de adoración, de lo que sucede, ese orden de ese culto. Entonces esto es bien importante porque en la tradición evangélica, protestante, cristiana, el sermón es la parte principal del culto de adoración. A veces pensamos que el culto de adoración, la adoración es la alabanza, el cántico, la música. E incluso hay gente que dirigiendo dice, ahora vamos a pasar a la segunda parte y ponemos como que el sermón como una segunda parte, como si fuera una serie de Netflix, ¿no? La continuación. No, mi hermano, es una sola cosa. Y es el momento más importante, en la adoración, de alabanza, de cántico. Nosotros estamos volcando nuestro corazón a Dios en agradecimiento. Pero en el momento en que se da la predicación, ahí es que entonces nosotros estamos mirando cómo Dios está hablando al pueblo. Ese es el momento más sublime de la adoración. Por eso dice que cuando la Escritura dice el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No es meramente que nos quedemos quietecitos y calladitos. No, lo que está provocando es que tengamos toda una preparación y un recogimiento en nuestros corazones para, si estamos callados, que escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Ok? Así que no me desprenda la predicación de la adoración. Es el centro mismo de la adoración. Es el momento más importante donde vamos a reflexionar en lo que Dios tiene que decirnos. ¿Ok? Se dice de un niño pequeño que está al lado del predicador invitado y cuando van a ir al sermón, el niño toca al pastor que era el predicador invitado y le dice, prepárese que ya viene el momento más aburrido del culto. El niño pensaba que ese era el momento, ¿no? Claro, de un niño se puede entender, pero de adulto tenemos que concienciar a la iglesia que la predicación es el momento donde Dios habla nuestras vidas, habla nuestras necesidades, desafía nuestros corazones. De hecho, esa misma proclamación, una vez el ser humano es desafiado, inquietado, inspirado, confrontado, provoca adoración. ¿Ok? ¿Recuerdan el relato de la pesca milagrosa, no? El centro de ese texto, de ese relato, es cuando Pedro le dice a Jesús, pasamos toda la noche predicando, pero en tu palabra. Y fíjate el relato que precede, viene el evento de cuando se le pide a Jesús, da tu palabra y con tu palabra se da el milagro. Así que se está dando una secuencia del valor, del poder de la palabra de Jesús. Y Pedro está diciendo, hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado ni un pez, pero con tu palabra. ¿Ok? Con tu palabra. O en tu palabra. Vamos a lanzar la red. Y obviamente la palabra de Dios de Jesús fue la diferencia. Y ahí vemos cómo entonces Pedro termina en una experiencia de adoración, donde reconoce
a Jesús como al Señor. Le está llamando maestro cuando se aborda en la embarcación, pero termina diciéndole Kyrios, Señor, ¿ok? Reconociéndolo como Dios, ¿ok? Porque experimentó un temor reverencial. Así que adoró, ¿ok? Porque en el Señor, ahí en la presencia del Señor produce esa reverencia, esa adoración en su palabra, ¿ok? Así que la predicación tiene un fuerte componente de adoración litúrgico, porque desafiamos y provocamos que la gente reconozca la palabra que libera, que consuela, que fortalece, que transforma, que desafía, que inspira. ¿Ok? Bien, mis amados hermanos, no los quiero sobrecargar de tiempo hoy, voy a tener piedad de ustedes. No sé si el hermano Francisco, que le tiene la mano levantada, no sé si fue la de ahorita o porque se le quedó levantada. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No todos a la vez, uno a uno. Siempre la predicación va a provocar cambio, más si está inspirada en el Señor, en la palabra, movida en el Espíritu. Va a tocar, va a inquietar, va a provocar emociones, alegría, gozo. O como leyó ahorita Francisco Becerra, se compungieron algunos cuando escucharon la palabra. Algunas veces los profetas decían, he escuchado tu palabra y temí. Pero es un temor no de miedo, de intimidación, sino de reverencia. De ese recoger el corazón y saber que uno está en momentos sagrados, porque la palabra está tocando. Así que procuremos, mis amados hermanos, que cuando prediquemos con los argumentos que Dios inquieta en nuestros corazones, provoquemos persuasión en el Espíritu, que lleve a la gente a tener una práctica de la vida cristiana que sea principalmente una correspondencia de adoración al Señor. Y así vamos a dejarnos usar por el Señor. Bien, amados míos, qué bueno, perseveraron hasta el fin, algunos tuvieron que salir, vamos a orar por ellos para que Dios los perdone. No, se excusaron y entendemos. Sepan luego que estas grabaciones están dispuestas, disponibles, las voy a poner en el Canvas. Discúlpenme que la última la puse apenas hoy, pero me voy a asegurar de que esta la tengan a tiempo. Pueden repasarla y si usted no pudo asistir a la clase, pues puede mirarla y siempre pongo un comentario para saber que entonces usted la vio. ¿Ok? Vamos a terminar con un momento de oración. Hermano Francisco, adelante. Una preguntita nada más, pastor, en cuestión de la tarea hay una tarea que dice que para entregar el día de hoy, pero dice también que está disponible hasta el 19. Sí, todas las voy a poner hasta el 19, las de discusión. Okay. Piedad y voy a tenérselas hasta el 19. Sí, gracias, pastor. Tengan tiempo porque sé que a veces batallan con muchas cosas, trabajo en la iglesia, trabajo secular, pero sabe que hasta el 19 de junio ahí se cierra la puerta del arca y no va a haber oportunidad. Okay, así que aproveche esa oportunidad. Gracias, ¿Okay? hermano. Gracias, pastor. Y pongan argumentos, las que le puse hoy, el de la misma, de lo que hemos discutido, ponga su opinión, ponga de lo que aprendió, lo impactó en la clase y argumente. Me parece muy valiosa, los comentarios que están poniendo me encantan, lo veo muy enriquecedor, ¿no? Y el cómo se motivan unos a otros también. Así que me parece que vamos bien, ese ejercicio me encanta, ¿ok? Es lo que quiero. Pues bien, mis hermanos, vamos a despedirnos en oración. Hermana Venus, ¿qué parece si nos despide en oración? Amén, amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos, por estar escuchando la clase, por aprender, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Abre, Señor, nuestro entendimiento y llénanos de sabiduría y de inteligencia, Padre,
Necesitamos siempre estar, Señor, cerca de ti, aprendiendo. Bendice, Señor, a mi hermano Marcos y su familia. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos también, Padre, a fortalecer nuestras rodillas, Señor, y agarrarnos fuerte de ti en nuestra fe, Padre Celestial. Te doy muchas gracias y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta semana. In Jesus' name I pray. Amen. Amén. Dios me los bendiga y los guarde. Descansen, hermano. Un gusto saludarles. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones a todos los pastores. Bendiciones.